Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Shango tuvo que reconocer a Orisha Oko. Rezo. Orisha Oko abure, ni Shango arelese kan ati olufina unlo shonshon. Ogun Orisha Oko afefe iku unrin. Shango ara umboni Shango tia oni yemaya oku keferefun oshun. Omidundun ashiri lodafun Orunmila. Suyere canto. Omo Ifa Odara, Omo Orisha Oko, Omo Odara. Hijo del excelente Ifa, hijo de Orisha Oko, hijo de la excelencia. Pataquín, historia. Orisha Oko era mayor que Shango, eran hermanos. Salieron juntos a recorrer el mundo, pero Orisha Oko se lesionó una pierna y Shango tuvo que cargarlo. Como Shango debía ir a la guerra, dejó a Orisha Oko en la tierra de Irawo y partió al combate. Orisha Oko se dedicó a sembrar y preparó sus ofrendas, ñame, aguadó, epo, etc., para Oya, la dueña del mercado. Las cosechas abundantes permitieron abastecer al ejército de Shango, lo cual le ganó mucha admiración y seguidores. Con el tiempo, ya no quedaban tierras por conquistar para Shango, y tuvo que terminar la guerra. Cada vez que Shango llegaba al pueblo, la gente decía: «Cuidado, la guerra ha vuelto», y se escondían. Un día, Shango llegó al pueblo de Irawo y se celebraba un gran homenaje en la plaza. Pensó que era para él, pero resultó ser en honor a Orisha Oko. Yemaya, quien odiaba a Orisha Oko, porque la había echado por ser bruja y había matado a su adie Oriya, gallina gris, que era la base de sus hechicerías, empezó a provocar a Shango contra Orisha Oko. Cuando el homenaje estaba en su punto más alto, Shango llegó y dijo: «¿Están homenajeando a este flojo? Yo tuve que cargarlo hasta aquí». Orisha Oko respondió: «No me ofendas, hermano, primero porque soy mayor, y segundo, sin la comida que mandé a tu ejército, no habrías podido ganar tus guerras». Shango, furioso, levantó la mano y derribó a Orisha Oko de un golpe. Entonces Ogbedi, awo del pueblo, le dijo a Shango: «Estás siendo injusto. Cargaste a Orisha Oko no por flojo, sino por una herida en el talón y la rodilla debido a un ebó que no realizó. Después de que lo dejaste, hizo el sacrificio y recibió el bastón de su antepasado Osun, y luego luchó por ti trabajando día y noche para alimentarte a ti, a tu pueblo y a tu ejército». Avergonzado, Shango abrazó a su hermano, le pidió perdón y le dijo: «Para que se sepa que eres igual a mí, fuerte y poderoso, te entrego esto». Y al dar una patada en el suelo, cayó un rayo y le otorgó a Orisha Oko un Odu-ara, como símbolo de poder y alianza. Desde entonces, Shango reconoce a Orisha Oko, y este lleva el Odu-ara. Nota: en Ogbedi se dice que Shango protege a las personas gratuitamente. Se prepara un Inshe Osain, amuleto espiritual, con el pájaro favorito de Shango, el mallito. Este es un método secreto para curar una enfermedad repentina y grave. Método secreto para curar una enfermedad repentina y grave. En este caso, el babalawo toma 16 ataare, granos de pimienta de Guinea, los coloca en su boca, y mientras los mastica, recita la siguiente oración: Akeleya, Akeleya, espíritu que aprieta la garganta y corta la respiración. Akelebosa, espíritu que causa enfermedades en la vista. Akuto Barun, espíritu que molesta a los enfermos. Amuro Fashogere,
espíritu conocido como Anyonu, que provoca delirios. Amulo Pasheye, espíritu que causa fuertes dolores en el vientre. Ojoboloro, espíritu que causa intensos dolores de cabeza. Abillete Asho Romuyanayan, espíritu que lleva cuchillas afiladas en la ropa y causa dolor en la espalda. Asantete Mofarapa, espíritu nocturno vestido de blanco, también conocido como Erobo, que afecta a los niños. Alomo Ero Niyeye Eshuku, madre de los seres malignos. Ella no causa daño, pero se la invoca porque todos sus hijos responden a su nombre. Arun Pashe Ireke, esposo de la anterior y padre de los espíritus malignos. Si no se le invoca, la persona enferma muere. También se le invoca cuando es necesario controlar el daño de sus hijos. Ishuku Denle Yemi, maldad, aléjate de mi espalda. Al invocarlo, el espíritu maligno abandona el cuerpo del enfermo. Bi Eburania, Bede Eti Omi Apeyenda, el gran espíritu maligno que llega a la orilla del río y persigue a la persona. Es el maestro de todos los seres malignos. Si lo llaman los demás espíritus, él llega desde las orillas más lejanas del río Arenkenken, conocido como el río del cielo. Si cruza cerca del enfermo, esa persona morirá. Cuando el agua termina la invocación, toma los ataare masticados y los coloca sobre la leri, corona de la cabeza de la persona enferma.